Desde los comienzos, cada pueblo ha tenido una forma explícita de determinar qué tan cerca o lejos estaban de cierto lugar, es decir, han tenido una unidad para medir distancias, una unidad de longitud. En los primeros tiempos, el cuerpo humano fue la medida más conveniente. Así, los primeros pueblos usaron la longitud de un paso, la anchura de un dedo o de una mano, la longitud del antebrazo, la distancia recorrida de un día de viaje, la distancia a la cual caía una flecha después de ser disparada, entre otros métodos. Luego, para cultivar la tierra, llegó a ser necesario medirla, para lo cual se usaron varas de determinada longitud y forma. Posteriormente, con el advenimiento de las construcciones de piedra, en las épocas de los grandes reinos de Egipto y Babilonia, se usó como unidad de medida el codo, la distancia desde el codo hasta el dedo medio de la mano. Pero dado que esta medida variaba de persona a persona, existía el llamado codo maestro de granito negro, con el cual se comparaban y calibraban todas las varas de codo de Egipto. De esta manera se estableció una de las primeras medidas patrón. Para elaborar mapas, en tiempos de los Ptolomeos, existieron hombres que recorrían a pie los caminos y contaban en unidades llamadas estadios. Contaban cuántos pasos iguales tenían que dar para medir una distancia. Cada uno de estos métodos era una unidad de longitud. Desde el Medio y Próximo Oriente, gracias al comercio, las antiguas nociones de medidas pasaron a Occidente, a Grecia y después hasta Roma, y con la conquista que siguió a la mayor parte de Europa. Cuando los romanos recorrieron el mundo, medían sus avances en pasos, equivalente a 5 pies romanos. 1000 pasus o milia passum fue el padre de la milla británica. En el siglo XVI, para el medioevo y con el crecimiento de las naciones europeas, existieron muchas unidades de medida, e incluso se ingresó en su mayor parte a las primigenias medidas del cuerpo. Por ejemplo, en Inglaterra las longitudes eran medidas en pulgadas, pies, yardas, brazas, varas, estadios, millas y leguas. El nacimiento de la ciencia moderna y su gran desarrollo evidenció la falta de un sistema de medición unificado. El 8 de mayo de 1870, con la Revolución Francesa, se aprobó el denominado sistema métrico, que es un conjunto de unidades cuya unidad fundamental de longitud es el metro, y que es empleado actualmente en todos los países. Incluso las unidades inglesas, que todavía se usan en Estados Unidos e Inglaterra, se definen ahora a partir del sistema métrico. La idea era adoptar una longitud patrón más estándar y significativa que la distancia medida, por ejemplo, mediante un brazo, un codo, dado que variaba con el tiempo, de regiones a regiones y de personas a personas. Además, no existían relaciones simples entre todas esas medidas. A partir del sistema métrico, la comunidad científica mundial adoptó en 1960 el llamado Sistema Internacional, en la Conferencia General de Pesos y Medidas, durante la cual, inicialmente, se reconocieron 6 unidades físicas básicas. En 1971 se añadió la 7ª unidad básica, el mol. Una de las características trascendentales que constituye la gran ventaja del sistema internacional es que sus unidades se basan en fenómenos físicos fundamentales. Las unidades del sistema internacional constituyen referencia internacional de las indicaciones de los instrumentos de medición, a las cuales están referidas mediante una concatenación interrumpida de calibraciones o comparaciones. Esto permite lograr equivalencia de las medidas realizadas con instrumentos similares, utilizados y calibrados en lugares distantes, y, por ende, asegurar, sin necesidad de duplicación de ensayos y mediciones, el cumplimiento de las características de los productos que son objeto de transacciones en el comercio internacional, su intercambiabilidad. Entre los años 2006 y 2009, el sistema internacional se unificó con la norma ISO 31 para instaurar el Sistema Internacional de Magnitudes, con las siglas ISQ. El Sistema Internacional de Unidades consta de 7 unidades básicas fundamentales, que expresan magnitudes físicas. A partir de estas se determinan las demás. A continuación vemos en detalle las distintas medidas. A partir de las 7 unidades fundamentales se determinan sus derivadas. Estas pueden llevar prefijos del sistema internacional, que van de 1000 en 1000, como son los múltiplos, kilos, megas, gigas, o los submúltiplos, mili, micro, nano. Como dato a añadir, entre los años 2006 y 2009, el sistema internacional se unificó con la norma ISO 31 para instaurar el Sistema Internacional de Magnitudes, con las siglas ISQ. Something strange